Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Amén. Todo lo que Dios revela al hombre lo hace por el Espíritu y hacia el Espíritu. Amén. Él no pasa por el alma, no pasa por el cuerpo, Él pasa por el Espíritu. Es así como Él se relaciona con el hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu es de Dios. Dios lo sopló. Él puso el aliento, el soplo de vida, su Espíritu en nosotros. Tiene la forma y el diseño para que justamente encaje con su Espíritu. Por eso la relación nuestra de iglesia y la relación con Dios es una relación espiritual. Amén. ¿Cuál era la intención del apóstol Pablo cuando les dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios? Amén. Si usted ha de conocer las cosas profundas de Dios, usted tiene que conocerlas en el Espíritu, no en la carne. El apóstol Pablo lo dice: yo no reconozco a nadie en la carne, yo lo reconozco en el Espíritu. ¿Cuál era el deseo entonces? El deseo del apóstol era que ellos experimentaran la vida del Señor de una manera práctica en su andar, en lo que hacían, más allá que las señales. Y yo les decía también a ustedes que la señal, el don, es necesaria sin duda alguna. Las iglesias necesitan los dones. La Biblia dice que debemos orar por dones. Amén. Porque el don confirma, el don provoca que la persona, el creyente, vaya desarrollándose y creciendo. Pero el carácter es desarrollado a través del fruto. Si usted no tiene carácter, usted se va con don y con toda la señal que usted tenga al piso. Porque el fruto finalmente es la vida de Dios lo que nosotros nos sostiene. Por eso es ceder todos nuestros derechos, ¿cierto?, al señorío de Cristo, y que nuestros derechos abdiquen, es decir, se pongan delante del Señor, es la revelación de Dios para el hombre. ¿Cuál revelación? De que Él es el Señor y que nosotros los súbditos. Es decir, que mi señal o el don que yo pueda manifestar no se superpone al señorío de Cristo, en ninguna manera. Siempre el señorío de Cristo está por sobre la señal o el don, el llamamiento que tú puedas tener. Usted puede tener un llamamiento y quizás no someterse a nadie. El llamamiento no se puede, repito, superponer al señorío de Cristo. Por eso este señorío de Cristo debe ser en nosotros una realidad establecida en nuestros corazones, establecida en nuestro espíritu, pues de otra manera no va a trabajar en eficacia el Señor en nuestras vidas. La realidad establecida, escuche bien, da paso a la eficacia de Dios en nosotros. En la medida que el señorío, el reino de Dios, el trono de Dios sea asentado en tu corazón con mayor plenitud, con más eficacia, el Espíritu de Dios trabajará en tu espíritu. En la medida que usted más corcovee, amén, usted entiende eso, ¿cierto? ¿Cuántos han corcoveado para el Señor? Le han pegado a sus saltitos, tratando de sacar al jinete, y Dios está ahí, su espíritu te está domando. En la medida que el señorío de Cristo, repito, sea más y mayormente establecido en ti, con mayor eficacia Él va a poder trabajar en ti. Por eso, si usted no es moldeable, amén, si usted es una persona que usted sigue su propio consejo, su propio andar, difícilmente el Señor va a obrar en plenitud en usted. Ahora, nosotros, si somos personas que nos ponemos en una posición de no darle al Señor la absoluta autoridad en nuestras vidas, aunque Él venga con señales, con prodigios y con dones para que nosotros obremos, ¿cierto?, en su obra, si ese señorío no se asienta en nosotros, lo único que vamos a hacer va a ser una mala señal y de tropiezo para las personas nuevas. Por eso debemos nosotros, en lo posible, calibrar nuestras vidas al don o a la señal de la mano del carácter del Señor. Eso va a provocar en nosotros a alguien maduro, un creyente maduro que entiende que lo que Dios da, lo da por misericordia
Él lo pone. Pero el desarrollo del creyente va de la mano de la aflicción, del quebranto. A mí me gusta mucho cuando el Señor habla con Israel y les dice, yo te traje al desierto para probarte, para examinarte. ¿Dónde somos examinados? En el desierto. Tú no eres examinada ni examinado en la abundancia, porque en la abundancia te confundes. Cuando hay un buen trabajo, cuando hay dinero, cuando los hijos están sanos, etc., te confundes. No logras ver con claridad. Porque todo lo que Dios da es para mostrar de señal de cuánto te ama, solo por eso, nada más. Es una señal, son las añadiduras de Dios. Pero cuando Dios nos saca al desierto y empieza a tratar con nosotros, Él empieza a separar tu entusiasmo de tu llamado. Él empieza a apagar todas las luces y queda una sola prendida, la de Él. Por eso es tan bueno ser examinado. Por eso es tan bueno ser expuesto a la luz de su palabra para que Él nos alumbre. Un pecador perdonado es bastante distinto a un pecador normal y corriente. Amén. Un cristiano consagrado es bastante distinto a un cristiano común y corriente. Ponga atención. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos entender que la gracia significa que Dios ha hecho algo por mí. Y que la ley significa que yo debo hacer algo por Dios. Amén. El sentido del deber con el cual nosotros muchas veces nos hemos crecido va totalmente en contra de algunas situaciones que nosotros encontramos en la Biblia. Porque cuando usted le explica a alguien que la salvación es por gracia y no se merece y usted no tiene nada que hacer para alcanzarla, la persona que te escucha con oídos naturales no logra entenderlo porque el mundo está formateado y estábamos todos formateados con el sentido del deber. Es decir, si Dios me daba, yo le daba. Para alcanzar algo de Dios, yo tenía que hacer algo. Pero la gracia es todo lo contrario. La gracia es lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso cuando usted fue salvo cuando usted estaba totalmente sucio y sucia. Cosa que ese día no quedara señal alguna de que fue su gracia y no el deber tuyo. Amén. El sentido del esfuerzo, el sentido del deber por ganarme las cosas de Dios tiene relación con la ley. Ahora, el problema, iglesia, con la ley, no es que las demandas de la ley de Dios, no es que las demandas, ¿cierto?, de parte del Señor sean injustas, sino todo lo contrario. Ese no es el problema, porque son justas, sino que yo como pecador soy incapaz de poder cumplirlas. El problema es que la ley es tan perfecta, está tan bien diseñada, que fue diseñada para Cristo, para que solo Él pudiera cargarla y cumplirla. Amén. Entonces, la ley, si usted puede entenderlo de esta manera, tiene un problema. Y el problema de la ley es la perfección de Dios. Porque la ley es la perfección del Señor. Solo Él pudo cargarla. Solo Él pudo sobrellevarla. Entonces, Romanos, por favor, capítulo 7, todos a Romanos, al capítulo 7, verso 7 en adelante, Romanos capítulo 7, verso 7 en adelante. ¿Lo encontró? Fíjese cómo la ley lo que hace en el fondo, antes de que leamos, es manifestar nuestra debilidad. Amén. Es tan perfecta, mire para acá, que es un cuadro, por decirlo de esta manera, es tan perfecta que Dios te deja dentro de ese cuadro perfecto y usted no tiene que salirse. Y por la fuerza de su propia naturaleza,
usted sin esforzarse se sale. Amén. El marco de la ley es perfecto. Y lo único que hace la ley es demostrar tu debilidad. Romanos, capítulo 7, versos 7 en adelante. Voy a leer hasta el 12. Ponga atención. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Amén. Usted era un garabatero. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted podría poner aquí, porque tampoco conociera que yo era sucio de labios o garabatero, si la Escritura no me dijera, no dirás garabato. Es decir, usted vivía en un estado natural de maldad. Eso está diciendo la Biblia. Y esta nunca se manifestó a usted en que eso era pecado hasta que la ley apareció. Amén. Es como cuando usted va manejando, ¿cierto? Y va por ahí un camino rural y de pronto lo paran los carabineros y le dicen, usted va a exceso de velocidad. Usted dice, pero si esto es zona rural, aquí nadie dice nada. No, la ley dice, pero ¿dónde dice? No, es que la ley está escrita, usted tiene que sabérsela. La ley dice que en camino rural usted no puede superar los 40 kilómetros por hora. La persona, el conductor con cara de no sabía, usted dice, es que yo no sabía. Bueno, la ley está justamente para enmarcar tu delito. Amén. Dice la Escritura, más, verso 8, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, ponga su nombre usted ahí, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, es decir, venida la ley, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por el pecado me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, el mandamiento es justo y el mandamiento es bueno. La ley es santa, es justa y es buena. La Escritura es santa, es justa y es buena. Amén. Entonces, la culpa no es, hermanos, de la ley. La culpa es del pecador. Ahora, si no hubiera sido lo que leímos recién, Romanos capítulo 7, versos 7 en adelante, usted debería leer por lo menos una vez al mes, el capítulo 7 de Romanos. Una vez al mes, léelo 7 veces. Romanos 7. Es esclarecedor el muerto que usted carga. Es esclarecedor la batalla que usted tiene. Es esclarecedor las continuas luchas que tú tienes están acá. Si no hubiese sido, dice Romanos 7, versos 7 al 12, en resumen, por la ley, nunca nosotros habríamos sabido lo débiles que éramos. Usted era una persona que decía groserías. Cuando el Señor vino a tu vida y su Espíritu entró en ti, salió una grosería en ti y te sentiste incómodo. ¿Por qué? Porque la ley vino a hacer su trabajo. La ley, iglesia, es lo que saca a la luz nuestra verdadera naturaleza. Amén. Por eso cuando tú no conocías al Señor y Dios toca tu vida y tú empiezas a participar de una comunidad de creyentes, cuando tú empiezas a participar de la iglesia, la palabra se empieza a revelar y te empiezas a dar cuenta que hay cosas que tú hacías y sigues aún haciendo que están mal. ¿Y quién te lo saca a la luz? La ley, la palabra. La palabra muestra que las raíces de amargura, por ejemplo, son pecados.
Y tú estás ahí con rencor, con el hermanito, con el pastor, con este otro hermano, y estás ahí con rabia. Y la Biblia dice que es pecado. Y más aún, que la raíz de amargura inclusive puede llegar a descarriarte. Entonces, uno dice, oye, pero yo no tenía idea. No tenía idea. Pero ahora ya lo sabe, hermano. Y es pecado. Y uno dice, ya, más encima es pecado. Es pecado. Eso hizo la ley. Apareció y sacó a la luz lo cochina que era la Gladys. Sacó a la luz lo cochino que era el Chaldo. Eso hace. Se encienden las luces en una habitación donde nunca hubo luz. Es como cuando usted levanta, ¿cierto?, el cobertor de la cama de su joven adolescente y se encuentra, ahí están las zapatillas que te mandé a buscar hace 4 semanas. Y ahí él dice, uy, ahí estaban. ¿Quién las dejó ahí, hermano? La luz alumbra. La ley aparece para alumbrar y muestra tus actos. La ley, entonces, repito, es lo que saca a la luz nuestra verdadera naturaleza. Entonces, por favor, piense esto. La ley de Dios no fue dada con la expectativa de que nosotros la cumpliéramos. Amén. Porque ¿quién la dio? Dios. Bueno, Dios te conoce, hermano. Usted es un pequeñito de 6 años, usted no le va a dar una división. Usted no tiene la expectativa de que Él la haga. Usted tiene la expectativa de que Él se frustre y diga, necesito estudiar. Amén. Por favor, ponga atención en esto, que esto es el corazón del sermón y si usted lo entiende, nos vamos, hermano. Escuche. La ley no fue dada con la expectativa de que usted la cumpliera. Fue dada con el pleno conocimiento de parte de Dios de que usted y yo la íbamos a quebrantar. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros quebrantáramos la ley de forma completa, ojo, amén, tan completa que nosotros quedáramos convencidos de nuestra profunda necesidad de la gracia de Dios. La intención de Dios no es que tú la cumplieras. La intención de Dios es que tú te veas impotente frente a la ley. El deseo de Dios es que tú veas la ley y digas, Señor, esto es imposible. Yo necesito tu gracia. Eso hace la ley. Cuando la ley cumple y hace esto, entonces ella ha cumplido su propósito. Cuando esta te ve, hermano, con tu motor fundido, cuando te ve impotente, cuando te ve que tú no puedes, ella ha cumplido. ¿Por qué razón? Porque ella ha sido tu instructor para llevarte a Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo venga a hacer el cumplimiento de la ley en ti. Por favor, Gálatas capítulo 3, verso 24, búsquelo. Gálatas capítulo 3, verso 24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Fíjese por favor que esta palabra ayo es muy hermosa porque del griego se traduce como la palabra paidagogos. Es decir, es alguien que te instruye, te toma y te conduce. Que te toma tan fuerte de la mano que no te va a soltar hasta entregarte, escuche bien, en las manos del Señor. Para que usted termine y salga de ese estado de frustración, sino que sea desarrollado y llevado a la salvación por la fe. Esa es la función de la ley. Se transforma en un ayo, alguien que te toma y te conduce a Cristo. Para que tú no creas que tú puedes irte por otro lado, Él dice, no, vámonos por acá. Vámonos por acá y te vas a ver frustrado, y te vas a dar cuenta que tú necesitas un Salvador.
quienes hemos tenido un encuentro con el Señor, nos damos cuenta que la obra de Dios es un proceso donde Dios te tocó primero y te arrolló con su poder. Por tu vida pasó una aplanadora. ¿Has visto esos que aplanan los caminos rurales, que son, no sé cómo se llaman, hermano, pero son tremendas cosas? Él pasó y te arrolló. Y después de arrollarte, Él vino a explicarte. Pero cuando yo digo explicar, Él vino a revelarse, a eso me refiero. Él vino a revelar la palabra. Porque todo creyente, en un sermón anterior lo dije, parte con mucho hacer, porque Dios lo tocó, la persona se convierte al Señor, bendito sea el Señor, y quiere cumplir y hacer cosas porque está entusiasmado, porque el poder de Dios llegó a su vida. Pero si esa persona no es conducida, amén, a través de la obra del Espíritu Santo, va a creer que él o ella va a poder agradar a Dios en sus fuerzas. Por eso la instrucción de la palabra es tan importante y potente y decidora en nosotros, porque nos muestra que finalmente la Biblia enseña que la ley ha sido dada para ser nuestro instructor. Él nos lleva. ¿Para qué? Dice la palabra. ¿A fin de qué? ¿Cuál es la función? De que nosotros seamos justificados por la fe y no por la ley y no por las obras. El día sábado vine a la iglesia de niños, estuve acá como media hora y entré a una clase y me daba gusto escuchar a algunos de sus hijos, amén, describir el arca del pacto, el maná, la ley, la vara que reverdeció. Estoy hablando de niños chiquititos, pues hermano, chiquititos. Al comienzo esto parece lúdico, como entretenido, pero en un momento esa vara que reverdeció se les va a revelar. Como el Cristo que resucita el matrimonio de los padres, como el Cristo que resucita sus propias vidas de enfermedades. Si la palabra no cumple el efecto de revelarse en nosotros quedaremos tirados en el camino. La palabra debe revelarse, debe aparecer como un nutriente necesario, como es el omega 3, el omega 6, aminoácidos esenciales para vivir. Así debe aparecer la palabra revelada. Amén. La palabra escrita, pero revelada, el rema de Dios. Nosotros podríamos estar repitiendo como loro, hermano, la Biblia. Pero lo que nosotros necesitamos es que esa repetición como loro, sea un loro ungido. Una palabra ungida, que defina nuestras vidas, que la palabra ungida nos haga tomar decisiones, que defina la vida de nuestros hijos. De manera entonces que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que, con el resultado, con la idea, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ese era el fin de ella, llevarte al Señor. Amén. No que la cumplieras. Porque el Señor, mirando lo imperfecta que tú eres y mirando su ley perfecta, era imposible que tú la cumplieras. Por eso Él no se llevó sorpresas con el hombre, de ninguna manera. El plan de Dios está siendo ejecutado desde los siglos y los siglos y los siglos y los siglos y los siglos. Nada ha fallado en el plan de Dios, absolutamente nada. Ni el diluvio, ni la rebelión de Israel, ni la persecución de la iglesia, ni los años de oscuridad, oscurantismo, nada ha fallado. El plan de Dios sigue avanzando en forma precisa y exacta. Amén. Entonces, hemos sido librados de la ley. ¿Cuántos han sido librados de la ley? Amén. Una vez que entendemos esto, ¿será esto que significa que de ahora en adelante ya no voy a tratar de hacer nada para agradar a Dios? Porque si lo hago, entonces inmediatamente me voy a situar bajo la ley. El agradar a Dios no es algo de tus fuerzas naturales,
el agradar a Dios es la manifestación de tu vida, de la vida de Dios, digo, o de la vida de Cristo en nosotros. Cuando el Padre ve en el Jordán al Hijo, Él dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me agrado, en quien yo me complazco. Cuando yo lo veo a Él, dice, yo vibro, él es mi llenura, Él me llena. El agradar a Dios es hacer lo que Él pide que hagamos. Amén. Y ese servicio, a la luz de toda la Biblia, no pasa por el esfuerzo humano. Pasa por la obra de Dios en ti, la cual se manifiesta en el fruto de Dios en nosotros. Por eso las personas cuando no comprenden esto y no se les revela, parten por un servicio a Dios en sus fuerzas, en sus propios ánimos, y lo confunden con mucha facilidad. Porque ven a otros no servir al Señor y le dicen, vamos, anímate, tú puedes. Y existe una situación natural, tanto del hombre carnal como de la vieja naturaleza, de hacer servir a las personas en sus propias fuerzas. Cuando lo que la persona tiene que hacer, en primero que nada, es darse cuenta de lo frustrado o frustrada que está de servir en sus fuerzas para terminar rendido al Señor, para que sea la vida de Dios la que sirva a Dios. Dios no recibe nada que nace del hombre. Nada, absolutamente nada. Dios recibe solo lo que nace de Él. Tu servicio a Dios, tus ofrendas, tus diezmos, tu sacrificio, poner un clavo, si no nace de Él, amén, Él no lo recibe. Cuando Él manda a edificar el arca del pacto, ¿qué instrucciones dio? Fueron todas de Él. Cuando le dice a Noé, vas a construir un arca, ¿cuáles fueron las instrucciones? Las instrucciones fueron del Señor. Cuando el profeta de Dios hablaba, dice el Señor. Nosotros, si bien es cierto, todos de alguna manera hemos tenido algún logro en la vida, nos hemos esforzado por sacarte una buena calificación, por vender algo y lo lograste, por titularte, por sacar tu enseñanza básica, media, o los padres por educar, por esforzarse, hacer horas extra para llevar alimento al hogar, etc. Es cierto, es indudable que es así. Es así. La Biblia dice, el pueblo que conoce al Señor se esforzará. Pero el que conoce a Dios, Dios requiere de nosotros un conocimiento de Él, no académico ni intelectual, sino de pasar tiempo con Él. Ese pasar tiempo con Él, ese servicio de intimidad con Él, es lo que provoca nuestro esfuerzo y nuestro deseo de estar con Él. Por eso, para nosotros el comprender, el darnos cuenta que la función de la ley es llevarnos a Cristo, debiera ser para todos nosotros que estamos hoy acá un descanso, un reposo en el servicio. Porque ya no sirvo para que me vean, no sirvo para cumplir, no estoy sirviendo para que me reconozcan, sino que estoy haciéndolo porque lo amo. Y ese examen, hermanos, ese examen usted tiene que hacerlo. Tiene que examinar su corazón. Del mismo modo, aquellos que dicen, yo me retraigo, que lo haga otro, que lo haga otra, también debes examinarte. Porque a veces en esa humildad o aparente humildad, no hay humildad. Hay una raíz de amargura, hay un celo, hay una contienda. Y nos escondemos y nos desentendemos de lo que Dios nos mandó a hacer porque simplemente no somos capaces de enfrentar situaciones que son primeramente nuestras, en nuestros corazones. Por eso uno dice, oye, el Evangelio, qué lindo, lo más lindo. Sí, espérate nomás. Porque, como decía por ahí el pastor Jorge, si usted no hizo el servicio militar en la tierra, lo va a hacer con el Señor. Porque Dios usted no le va a pasar ni una bicicleta al Señor. Usted no le va a hacer ni una magia al Señor. Como hacía Bernabé, que él iba caminando y decía, voy a engañar a Dios. Iba caminando y de repente doblaba la esquina y él creía, Bernabé me contaba, que Dios iba a seguir para allá. Bueno, a veces nosotros hacemos lo mismo. Y tenemos decisiones, actos, que se visten de cierto grado de humildad. Se visten de cierto barniz de espiritualidad.
Y en el fondo, lo único que manifiestan es orgullo. Entonces, que Dios nos examine y nos alumbre para que nuestro servicio a Él sea en la vida del Espíritu, la vida que se somete, Me gusta que el Señor me haya hablado y me haya dicho que Sergio quede a cargo, porque nos sometemos a Sergio. Y si Sergio por ABC pasa algo y dice, no, hay un problema, vamos a parar el culto, acá afuera hay una protesta, no sé, una barricada, por decir algo. ¿Y quién lo dijo, Sergio? Ya, se acabó, nos sometemos. El someterse, amén, es un acto de humildad consciente. Porque muchas veces tú te sometes a alguien que puede ser menor que tú. Cuando usted, por ejemplo, cumple con sus compromisos económicos, usted se somete a alguien que es menor que usted. Y le dice, hermano, llegó el día, la fecha. Cuando estábamos en retiro, la hermana Gladys nos cocinaba, ya a tal hora pastor va a estar, y nos sometíamos y nos ajustábamos al almuerzo. Y la hermana Gladys no es la pastora, por hermano. Estaba a cargo, pero nos sometíamos. Y chicos, hay que ordenar esto, y vamos a decir a Rocío que le diga a las niñas, ya listo. Y la Rocío le decía a las niñas, y las niñas se sometían. Entonces, el someternos es la manifestación de la vida del Señor en nosotros. Cuando uno mira, por ejemplo, al apóstol Pablo, que Dios habla con él, Dios cuando se le revela, él era Saulo, y Dios se revela, ¿verdad?, con todo el poder y queda ciego y todo eso. Dios trata con él, Dios habla con él, y luego le da instrucciones, y les dice que se acerque a la iglesia porque ahí se le van a dar instrucciones. Y eso a mí me parece extraordinario, porque siendo quien él era, con toda la instrucción doctrinal que él tenía, amén, se tuvo que acercar a un concilio donde seguramente habían ancianos que no tenían el conocimiento que él tenía, y más aún, que no se les había revelado como a él se le había revelado el Cristo resucitado. Porque usted no puede olvidar, amén, que en el primer concilio, el libro de Hechos, estaba el apóstol Pedro y los otros apóstoles, a quienes vieron a Cristo crucificado, el de las túnicas, de las chalitas, y que comieron con él, ¿cierto?, en aquellas brasas, aquel pan en la orilla del mar. Pero el apóstol Pablo no vio a ese. A él se le reveló el ya glorificado. Y así y todo, en esas condiciones, el apóstol Pablo parte y se somete a las autoridades. Eso es extraordinario. Extraordinario. Y nosotros debemos aprender de esto. No tenemos entonces alternativa. Debemos permitir entonces que Cristo cumpla la ley en nosotros. Porque así dice esto. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Y luego dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Así dice el verso siguiente. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque el ayo me entregó a la fe y se va. Y yo ahora vivo por fe y no vivo por la intención de cumplir. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Por lo tanto, ya no necesito a ese instructor, ese ya me llevó. Ahora yo comienzo a vivir la vida de fe en la obra del Señor en nosotros. Cristo viene a cumplir, hermanos, la ley en nuestras vidas. Y nos damos cuenta finalmente que lo único que vemos es que esto es lo que agrada a Dios. Cuando hablamos de glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, estamos hablando de esto. El plan de Dios es el cumplimiento de su obra en nosotros a través de Cristo. Amén. El cumplimiento, repito, de la obra de Dios es su obra en nuestras vidas a través de la obra del Espíritu. Eso glorifica a Dios.
Todo nuestro esfuerzo, nuestras fuerzas naturales me refiero, nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza religiosa, no tiene nada que ver con Dios, a pesar de que yo con ella sirva dentro de la iglesia. Mi entusiasmo natural, mis ganas naturales, no tienen nada que ver con lo que Dios me está demandando. Por eso, tú puedes tener muchas ganas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, y Dios te tiene en el ojo. Dice, me sirve en puras fuerzas naturales. Lo voy a desanimar, la voy a desanimar. Y Él permite el desánimo, porque el desánimo depura. Y tú quedas así desinflado, porque el hermano canta y toca el piano, ni saluda, el otro menos, el pastor tampoco, la hermana que está a cargo de esto menos, y usted se desinfló. Y el del ánimo, el de hace 1 año y medio, 2 años, cuando partió como caballo inglés, hermano. Entonces, Dios viene y Él permite, si aquí las potestades, el dragón, no, hermano. No. Dios no se va a complicar. Él usa un instrumento dentro de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No mire para el lado, sí, no mire para el lado. Él permite el desánimo para que nuestros ojos sean fijos en Él y todas tus fuerzas naturales se vayan. Y quede la pura vida del Espíritu en el servicio. Y cuando la vida del Espíritu queda en el servicio, usted se somete a todo, hermano. A todo. Usted ama al Señor, usted quiere servir al Señor, usted se siente un instrumento y nada más que eso. Pero cuando todavía quedan esperanzas en tus talentos, en tus fuerzas, usted, hermano, cae una pluma aquí y usted la sienta al tiro. ¿Qué pasó? Dice usted. Porque hay mucho de ti y poco de Dios. Y como Dios te ama, Él viene a desinflar eso. Dice la palabra, no piensen que yo he venido para suspender la ley o a los profetas. Dice, no, yo no he venido para abrogar la ley o para suspenderlo, sino para cumplirla. Perfecto. ¿Dónde la viene a cumplir? En nosotros. En nosotros. Cuando Él va a la cruz, Él va sin pecado y todo el pecado y la maldad del mundo fue puesta sobre Él. Amén. Dijo el Señor, caso cerrado. Consumado es. Aleluya. Pero luego Él viene a cumplir la obra en ti. Porque la vida de Dios tú la vas a vivir. Hermano, sí o sí la vas a vivir. Y este cumplimiento de la ley ahora viene a ser en nosotros. Por eso las profecías de Ezequiel y Jeremías son tan extraordinarias. Cuando dice la palabra que Él escribirá su ley en tu corazón. Pero ¿cómo es aquí? Dice, porque el cumplimiento es la vida del Señor viviéndola en nosotros. Y por eso tú empiezas a amar la palabra. Y tú querés cumplirla. Y te memorizas un verso, otro verso. Y empiezas ahí con que el Señor es mi pastor, el que habita el abrigo del Altísimo. Oye, Israel, Jehová, tu Dios uno es. Y usted se inspira, hermano. Y usted empieza a amar eso. ¿Por qué empieza a amar eso? Porque Dios puso la intención. Porque Él dijo, yo no he venido para suspender o abrogar la ley. No, olvídense. Yo he venido para cumplirla. Y la voy a cumplir dentro tuyo. Yo voy a hacer que tú ames mi palabra. Yo voy a hacer que tú cantes mi palabra. Yo voy a hacer que se la enseñes a los niños que no son ni tu hijo más encima. Yo voy a hacer eso. Yo conozco a algunos que dicen, no, los niños, yo jamás. Y ahí están. ¿Y por qué? Porque nace una intención. No, yo el pastorado jamás. Y ahí se derriten por servir. Y no saben que son pastores. Pero el Señor ya me sopló ya, que sí son. Hay una intención divina. Dios empieza a poner en nosotros su confianza. Por favor, escucha esto. Él pone su confianza en ti para que tú confíes en Él. Él no confía en tu confianza. Él puso la suya en ti. Él te enamora, te da, te agota el Señor. ¿Te ha conocido esos novios calugientos, hermano? Pegotes.
Pero Dios es más que eso. Él se enamoró tanto de ti, que a ti lo único que te sale es querer amarlo, servirlo, en un acto de agradecimiento. La vida entonces de resurrección es manifestada en nosotros a través de la obra de Cristo, cumpliendo Él, ¿cierto?, la ley en nosotros. Por eso, cuanto antes nosotros dejemos de intentarlo en nuestras fuerzas, en la medida que nosotros abandonemos nuestras propias ganas, esfuerzos naturales, más rápidamente la obra de Dios va a ser ejecutada en nosotros. Veremos cómo Dios obra en nosotros cuando nosotros no estorbamos su obra. Me acuerdo siempre de una palabra que el Señor le dio a Alfredo. Cuando Dios le habló, le dijo, ¿y qué te dijo el Señor Alfredo? Que no estorbe. No, fue más que eso. Le dijo, más ayuda al que no estorba, hijo. Así le dijo. ¿Alfredo está por ahí o no? ¿No está? La pregunta después. ¿Qué te dijo el Señor? El Señor me dijo, hijo, más ayuda al que no estorba. Le dije, amén, fue el Señor. Fue el Señor. ¿Cuánto estorban en su obra? Usted estorba. Nosotros, digo, nuestra carne natural. Cuando Dios te está usando, Dios está hablando, Dios está ministrando, y usted se da cuenta que salió gracia, y usted cambia la voz al tiro del Señor. Le presentan a alguien, usted no saluda natural. Usted pone esa apariencia de piedad que Dios no quiere, por hermano. Muchas veces estorbamos. Cuando alguien debe ser salvado de las aguas en un lago, mar, lo primero que hace esa persona es intentar salvarse. Y es natural. El sentido de supervivencia. Y la persona tira manotazos. Y quienes van reciben muchos arañazos por tratar de ayudar. Entonces tienen que esperar un poco hasta que la persona se canse. Se agite, y empieza a menguar su fuerza, y cuando está sumergiéndose, lo toman. Así está el Señor con nosotros. A veces le pegamos manotazos, queremos en nuestras fuerzas servir, y Dios espera que te desanimes, que te canses. Por lo tanto, mira el desánimo, amén, como obra de Dios, para que tú lo mires solo a Él y a nadie más que Él. Amén. Es Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado, Él es digno. Y cuando Él escucha esto de nosotros y ve harta fuerza natural, Él empieza a sacarla. Y quedamos quizá, hermano, puro hueso, o pellejo nomás quedemos. Pero eso va a ser puro. Entienda la idea. Dios desea depurar tu servicio, depurar tus decisiones. Él desea depurar por qué haces esto o aquello. Él desea limpiarlas y que quede la verdadera razón. Y si tú eres descubierto o descubierta en que no es Cristo la razón, tienes que decirle, Señor, yo quiero que tú seas la razón. Amén. Mientras nosotros intentemos hacer algo, Él nada puede hacer. Él mira tu fracaso, Él mira tu caída, y Él espera que tú clames a Él. Todos necesitamos llegar a un punto donde digamos, Señor, yo soy incapaz de hacer nada por ti, pero confío, Señor, en que tú haces la obra en nosotros. Hay una línea de pensamiento que es bastante errónea, que generalmente el creyente piensa cosas como, por ejemplo, sabe que la justificación es nuestra mediante nuestro Señor Jesucristo, y que eso no requiere obra alguna por parte nuestra. Pero pensamos que el próximo paso, la santificación, depende de nuestros propios esfuerzos. Claro, o sea, llegamos al Señor y Él nos perdonó, una obra sobrenatural. Tú sufres el nuevo nacimiento. Él perdonó, Él te justificó, Él te imputó su justicia. ¡Amén! Te congregas, vienes a la iglesia, adoramos, cantamos, aleluya. Y tú sabes que hay cosas que están mal en tu vida. Que por ahí, no sé, te fumas un cigarro, que caes en fornicación con tu polola y haces cosas que no deben, pero tú sabes que está mal y te duele. Y tú dices, no puede ser, voy a proponerme nunca más esto. Eso se llama querer santificarse, pero querer santificarse en tus propias fuerzas.
cuando dice la palabra que Él te justificó y también dice que Él te santifica. Entonces la pregunta es, ¿qué fuerza pongo yo en esto? Ninguna. ¿Pero pastor, voy a seguir haciendo lo malo? No. Porque si tú te encontraste con el Señor, tú vas a buscarlo a Él para que sus fuerzas te saquen. Porque si no fuera así, escuche bien, si no fuera así, si yo estoy equivocado en esto que digo, nos vamos a presentar entonces un día usted y yo delante del Señor y vamos a decir, Señor, me salvaste, me liberaste, pero yo, Señor, en esta parte la hice yo, Señor. Aquí cuando era yo medio codicioso, aquí cuando era peladora, ahí, Señor, yo me la jugué. Nadie va a hacer eso. La Biblia dice que nadie se va a gloriar delante del Señor, hermano. Amén. Si usted llega a hacer eso, hermano, se va a levantar en una calle de oro así y lo van a sepultar ahí mismo, hermano. Nadie, dice la Escritura, se va a gloriar delante del Señor. Nadie. Por eso ese concepto de que el hombre puede es un error. O si tú tienes en tu propia mente hoy día una lucha diciendo, pero pastor, entonces nada tengo que hacer, absolutamente nada, dice la Biblia que tú tienes que esforzarte en la gracia. Si la respuesta de todo estado de impotencia frente a la santidad, frente al servicio de Dios, frente a huir del pecado, es esforzarnos en la gracia de Dios. Y entender que la gracia es el motor que impulsa tu vida, hermano. La gracia del Señor. Entonces, repito, muchos se quedan con que la justificación fue mediante nuestro Señor Jesucristo, pero que la santificación me toca a mí. No te toca ni la justificación, ni la santificación, ni la consagración, ni la salvación. No te toca nada, hermano. La obra completa, total y absoluta es del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, después de la salvación, ese viejo hábito, ¿cierto?, ese viejo hábito de hacer, amén, ese viejo hábito de tu propio esfuerzo se reafirma y comienza el hombre con una intención de estoy tan agradecido de Dios que de ahora en adelante, hermano, te está esperando una caída de aquellas. No es un de ahora en adelante, es Señor, yo quiero estar contigo. Pasar tiempo contigo, buscar tu presencia, estar contigo. Y todas las situaciones de pecado, sea, Señor, dinero mal avenido, palabras sucias, pornografía, fornicación, engaño, lo que sea, Señor, si yo estoy contigo, va a caer. Pero si tú te propones, hermano, abandonar aquello, igual vas a caer. Y peor aún, te va a martillar el enemigo con las promesas que hiciste, que no pudiste cumplir. Mire, desde Génesis en adelante el hombre prometió. Está lleno de pactos y ni uno cumplió el hombre. Ni uno. ¿Por qué? Porque el hombre no está diseñado para que las fuerzas naturales, la buena intención, el carácter, el temperamento, lo que usted quiera ponerle por nombre, el hombre no está diseñado para poder agradar con algo natural, algo que es divino. Amén. No, es imposible. Lo que Dios demanda es una vida divina y espiritual. Por lo tanto, el único que puede responder a lo divino y a lo espiritual es lo divino y espiritual que está dentro tuyo, que es el Espíritu de Dios. Por eso, la Biblia dice, no es con ejércitos, no es con fuerzas, es con mi Santo Espíritu. No es del hombre enderezar su camino. No es del hombre, es decir, no está en su naturaleza, no está en sus fuerzas. No está, es imposible. Alguien tiene que sacarte, alguien tiene que rescatarte, alguien tiene que liberarte, alguien tiene que romper los yugos, alguien tiene que abrir las cárceles, alguien tiene que cortar las cadenas. Hay una intervención. Acuérdense el libro de Hechos y de repente, y Dios intervino. Estos huesos vivirán, solo tú lo sabes, Señor, solo tú lo sabes. Él puso carne, puso piel, puso células, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, hizo bombear ese corazón y se levantaron. Es Dios, la obra es de Dios. Por eso no te desanimes en tus fuerzas naturales. Abandona tus fuerzas naturales, déjalas.
Nunca podrás servir a Dios en tus fuerzas naturales, en tu ánimo, es que mi familia te esfuerzo y nosotros le echamos para adelante. Hermano, todo eso en el cielo no tiene cabida. Si en el cielo solamente está lo espiritual, solo la vida de Dios. Ni siquiera los dones, hermano. Arriba no anda nadie sanando. Galatas 5 es el fruto del Espíritu. Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es su Espíritu. Y lo abandonamos con tanto activismo, con sueños personales. Si es la vida del Espíritu. La iglesia local necesita la vida del Espíritu. Porque la iglesia local es la que mañana o más rato va a la feria y se relaciona con las personas, y la persona está esperando que salga vida de Dios, vida del Espíritu. Y van al colegio y los profesores esperan que los alumnos que son cristianos salga vida de Dios. Y tus suegros que no son cristianos esperan que salga de ti vida de Dios. Es la iglesia local, hermano. Es la vida del Espíritu, la cual usted y yo tenemos que anhelar por sobre todas las cosas. Porque esa vida es la que finalmente agrada al Señor. No es otra. La Biblia dice, ¿cómo van a hacer morir las obras de la carne? Dice la Biblia, a través de la vida del Espíritu. No, que esta persona me hace caer, se tiene que ir de la iglesia. No te equivoques. Es la vida del Espíritu la que te da victoria. No, es que en este trabajo usted no sabe, me tengo que ir. Es la vida del Espíritu la que te da victoria. ¿Por qué la iglesia ha permanecido a todas las persecuciones? A todas. Porque la iglesia es espiritual. Podrán quemarse templos, podrán pasar civilizaciones, pero la iglesia es espiritual. Por eso todo lo que sembramos en nuestros niños, que el arca del pacto, que el maná, que la vara que reverdeció, que las tablas de la ley, todo eso es espiritual. Ellos tienen que entender que la vara es Cristo resucitado. Y que el maná es Cristo venido del cielo. Y que Belén significa casa del pan. Él es el pan, Él es el maná. Amén. Tienen que digerirlo. Y cuando vayan al colegio, ellos puedan diferenciar, discernir, darse cuenta que hay niños que no son del Señor. Y que hacen cosas feas. Y que ellos se van a sentir incómodos. Porque la vara que reverdeció está dentro de ellos. Porque ellos han comido del maná. Eso se debe revelar. Es la vida del Espíritu que tanto anhelamos. ¿Sabes qué? Tu espíritu anhela la vida del Espíritu. La anhela. Lo único que quiere tu espíritu es andar en su esencia. Y su esencia es espiritual. Por eso yo te insto a que cuando salgamos de acá, tú llegues a tu casa, te examines. Cuando tú sirvas tu almuerzo, cuando tú des gracias al Señor, cuando mires a tus hijos, cuando salgas a visitar a alguien o salgas de un paseo acá, te examines. ¿Por qué haces las cosas? ¿Por qué las haces? ¿Cuál es el fondo del servicio? ¿Por qué estás sentado en esta silla? ¿Por qué Ian está tocando el piano? ¿Por qué yo estoy predicando? ¿Por qué los hermanos están grabando? ¿Por qué te has quedado escuchando el sermón en la radio o acá en la iglesia? ¿Cuál es el fin? Dios ha de pesarnos. Él ha de pesarnos. Y todo lo que no sea de Él va a ser consumido. ¿Se acuerda lo que yo le decía del fuego? El fuego es implacable. El fuego reduce la materia hasta la mínima expresión, la ceniza.
Después de la ceniza, no hay nada. Por eso el altar tiene esa figura, consumir. Todos los días el altar nos espera. Todos los días la cruz nos espera, todos los días. Porque Él quiere consumir todo lo que no es de Él para dejar solo lo de Él. Aquello que ya no puede ser corrompido, la ceniza. ¿Sabes qué no puede ser corrompido en ti? La vida del Espíritu. Esa no peca, esa no puede ser corrompida, esa no puede ser alcanzada por el maligno. Por eso nuestro refugio es Él. Por eso nuestro refugio es el Espíritu. Por eso el refugio del sumo sacerdote no era el patio ni el lugar santo, era el lugar santísimo. Levante sus manos al Señor, ahí donde está. Cierra sus ojitos. Cierra sus ojos. Vamos a adorar y vamos a tener un tiempo de orar. Que nos examinemos, que nos abramos como un libro, como un libro. Usted está sentadita ahí, sentadito, y tienes cosas con Dios quizás no resueltas, que Él las conoce todas. Y Él quiere que tú te abras hoja por hoja y le digas: Señor, esta situación con mi mamá de no perdón, y que yo me retraigo, mejor no la visito, no la veo, para estar en paz. Pero esa paz, Señor, yo me doy cuenta que no es tuya. Enséñame a enfrentar estas situaciones con valor, pero en el Espíritu. Aquellos, Señor, en la iglesia, aquella situación que yo evito con mi hermano, enséñame, Señor, a relacionarme en el Espíritu. Enséñame a responder, Señor, a tu llamado y no correr a esconderme, pensando que lo mejor es esconderme, retraerme, cuando no es espiritual. Cuando ahora yo entiendo que cada circunstancia es para tratar mi vida. Dile: Señor, soy tan frágil, soy tan débil. Por eso tú eres mi fortaleza. Por eso tú eres mi fortaleza. Señor, enséñame y enseña a esta iglesia, Señor, a vivir la vida que a ti te agrada. La vida que es divina, que es espiritual y que está sobre esta vida natural, Señor. Enséñame a vivirla. Porque soy entregado, Señor, a la fe tuya, a través de este ayo. Soy entregado a la fe. Y nunca más saldré de la vida de fe, nunca más. No volveré a mis obras, a mi esfuerzo, a intentar ganarme algo para ti. No, Señor. He sido entregado a la fe, a la fe. Hoy día soy tuyo. Esta iglesia es completamente tuya, Señor. Completamente. Por eso, Señor, nuestro deseo es que tú nos enseñes, que tú trabajes en nuestros corazones. Que tú vengas, Señor, a trabajar nuestro carácter, nuestro temperamento, la forma en como yo, Señor, resuelvo conflictos. Esa situación difícil de tomar a mi hermano de la mano y abrazarlo y pedirle perdón. Padre, enséñanos como iglesia a vivir la vida como tú deseas que la vivamos. Y no que el don, la señal, el milagro, el ministerio
sea una fachada, donde finalmente, Señor, me escondo para no mostrar, Señor, que tengo heridas o tengo diferencias y prefiero retraerme. Señor, no queremos huir a nuestro propio escondite. Queremos enfrentar, Señor. Queremos que la obra del Espíritu sea efectiva en nosotros. No quiero ser un visitante, alguien nómade en la vida del Espíritu. No quiero ser alguien intermitente, que a veces estoy injertado al cuerpo y otras veces no, Señor. No quiero ser, Señor, alguien que ando flotando y no encuentro hogar, casa, habitación. Señor, los días pasan tan rápido, los años pasan tan rápido. Yo quiero, Señor, tener un compromiso contigo. Si es posible, tener un anillo de compromiso contigo, Señor. Contigo. Estamos comprometidos contigo, Señor. Y si yo estoy comprometido contigo, yo estoy comprometido con mis hermanos. Porque mis hermanos son tu cuerpo. Padre, gracias. Gracias. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, por ubicarnos, por poner hambre, Señor, en nosotros de salir de ese estado, de evitar cosas, sino todo lo contrario. Yo quiero crecer, Señor. Quiero madurar. Quiero resolver conflictos. Mis hijos necesitan que yo resuelva conflictos. Mis hijos necesitan que yo crezca en carácter. Hazme crecer, Señor. Aleluya. Póngase en pie, vamos a cantar al Señor, vamos a adorar. Aleluya. Padre, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Con cuerdas de amor, no existe abismo que pueda apartarme de ti. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cautivaste con cuerdas de amor. Fui introducido
Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartarme de ti. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo, me venciste, me cautivaste con cuerdas de amor. Fui introducido en tu corazón, Señor. Sumergidos en tu vida, ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la Levanta tu muerte, voz, dilo. ni ninguna cosa Nada podrá separarnos. me apartará de tu amor. Nada nos va a apartar de su amor. Lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto, profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor.